Alupo paebara, papalek bailek baralewa. Ogunye, ogunabagan, unira ferai meshe. Epayeyo mayo yaparre, mayan sachimbua. Kau kabelesile paishango, aganshu. Omio, Odoya, Awe, Lama. Ye, Mayo Shumo para. Mao, Atotoba Balubaye, Paishapana. Epao, Baba. Epao. La Cabala de los Risha, Doctrina Unificada, 2021. Una ley, una doctrina, una magia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia K, bienvenidos al Sabbat, el número 39. Hoy vamos a continuar con lo de la semana pasada que tenía que ver con el libro San la Muerte, Doctrina Unificada de mi autoría, que está disponible en la descripción del video para que te lo bajes gratis en archive.org. Así que es un libro que vos te podés bajar. Estos videos son videos, aparte de la difusión del libro, que fue escrito en el año 2016 para 2017. Gracias a todos los que están llegando al canal. También quiero decirles que se suscriban, aprieten la campanita y demás cosas. En el mes de julio va a haber un cambio, ¿sí? En cuanto a la estética del canal. Así arrancamos con aquel video de San la Muerte, cómo cultuarlo. Miren todo el tiempo que me tomé antes de ponerme a explicar mi propia obra, que es lo que tendría que haber hecho primero, muchos dicen. La cuestión es que en realidad uno tiene que dar un sustento alrededor de lo que da. Y quiero agradecer a muchos magos ceremoniales que me han escrito, que me han dicho que San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno número 1, fue el entry level para poder acceder, por ejemplo, a conocimientos como el Liber Falcifer 1, 2 y 3. Es decir, me siento muy honrado por esa devolución porque sé que hay mucha gente de la corriente 218 que ve este canal y me honran con su presencia. De verdad, ustedes saben desde el principio de los tiempos que para mí NAA 218 sin duda es el mejor autor del siglo XX y por qué no del siglo XXI en cuanto a magia clifótica se refiere, y obviamente el Liber Falcifer. Sin el Liber Falcifer no existiría San la Muerte, Doctrina Unificada, así que estoy inmensamente agradecido. Lo último que yo sé sobre NAA 218 es que se había convertido al Islam y desapareció, digamos, de la vida pública. Es más, no se sabe dónde está, ni quién es, ni demás cosas. En el caso que alguno de sus seguidores tenga contacto con él, quiero enviarle oficialmente las gracias por haber escrito The Book of Sitra Ahra, que fue superador en cuanto a todo lo clifótico que se había escrito hasta la fecha. Es decir, personalmente creo que NAA 218 escribió el mejor libro de magia clifótica cabalística del siglo XX y del siglo XXI por lejos. Y sus textos van a perdurar al nivel de Sabbatai Sevi y demás. Esto lo quería decir porque para también marcar las afinidades que tengo en referencia al Leján Path, al sendero de la mano izquierda. Es decir, me encuentro muy cercano a la gente que tiene la ideología de la corriente anticósmica de NAA 218. ¿Por qué? Porque precisamente ese tipo de magia clifótica solamente puede ser ejecutada por personas honestas, ¿sí? Porque es una magia que no depende de ninguna organización y no depende ni siquiera de la orden que lo publica. Y es un conocimiento invaluable, por eso siempre voy a estar agradecido. Sin él, realmente sin NAA 18, dudo que yo me hubiera animado a escribir San la Muerte, Doctrina Unificada, por el simple hecho que en algunas cosas obviamente diferimos en objetivos. Eso no significa que el conocimiento que NAA 218 haya dado al mundo sea incorrecto, sino que más allá de lo correcto es casi perfecta
su explicación en comparación con otros libros relacionados al tema, en el caso de San la Muerte de Doctrina Unificada ha sido para muchos que quieren entrar en la corriente anticósmica como un entry level para aprender no solamente a cultuar al santo con la vela y el alcohol y esas cosas, sino también entrar en un esquema que los magos ceremoniales llamamos evocación. O experiencias en los túneles clifóticos, que de eso vamos a hablar seguramente el año que viene cuando termine la serie de Anunnaki. Les quería comentar que para julio va a haber un episodio más, 1 o 2 episodios más de Magia Anunnaki. Vamos a entregar el segundo transistor la primera semana de julio. Nos atrasamos un poco con el tema de Magia acá Open Source porque quería expandir algunas cosas en el día de hoy. Hoy vamos a tocar 2 temas diferentes, completamente distintos unos del otro en este sentido. En la primera parte de este Sabbat vamos a hablar sobre la adivinación con San la Muerte. Y para eso vamos a necesitar un mazo de naipes españoles. Pero más que allá de explicarles las cosas que ya están contenidas en el libro de mi autoría, San la Muerte de Doctrina Unificada, que te repito que te lo podés volver a bajar, te cuento que Ayer de Mari esta semana está empezando a enviar en toda la República Argentina y también en el Paraguay el pack completo de San la Muerte, que incluye una imagen de 20 centímetros y todos los elementos de trabajo que San la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno 1, tiene para ofrecer. Para el mes de agosto, después de la fiesta de San la Muerte, vamos a estar en condiciones inclusive solo para la República Argentina y para la República del Paraguay, solamente para estos 2 países y para ningún otro más, vamos a producir el altar completo, es decir, vas a poder comprar todas las herramientas que necesitas, que se describen en el libro San la Muerte de Doctrina Unificada, para empezar con todo lo que necesitas, hasta la puerta de tu casa, incluida la mesa. Estamos trabajando en el diseño de una mesa que sea económica, que esté hecha de la madera que es compatible con el santo, que es el pino, una madera accesible, y una mesa de trabajo que sea bonita, que vos lo único que tengas que hacer es abrir la caja de la encomienda. No es barato, obviamente. Todos estos altares vienen consagrados por esta casa, por lo cual prepárense para poder recibir. No es algo barato, vuelvo a explicarlo, no es una cosa barata. Aproximadamente vamos a hacer entre 10 y 20 altares por año, por lo cual ustedes se van a imaginar. Por eso contactate con Mariela, los teléfonos en la descripción del video, para solicitar con 2 meses de anticipación la entrega, solo para la República Argentina y solo para la República del Paraguay. Mi nombre es Pablo Barrera, Sabbat número 39, adivinación con San la Muerte y la segunda parte, la ley de la atracción. Les voy a recomendar 3 libros fundamentales que ustedes tienen que leer antes de escuchar a JL hablar de Rhonda Byrne, porque es el único que está haciendo una monedita con eso. ¿Por qué? Porque es un negocio muy fácil de hacer. Bueno, no vamos a dejar que el negocio se lo quede él solamente, porque yo les voy a revelar cómo se fundó el negocio de la ley de la atracción y cómo ustedes pueden separar la paja del trigo y hacerlo ustedes mismos desde su casa. Claro está, títulos. Les comento que el mes de julio y el mes de agosto va a ser todo San la Muerte. Por eso probablemente haya 1 o 2 episodios solamente de Magia Anunnaki. Pero en esencia los Sabbat de julio van a ser centrales porque se acerca del 13 al 15 de agosto aquí en el templo votivo de San la Muerte de Mariela Brites de Barrera. Es el templo votivo de Mariela ¿sí? Quiero aclararlo. Aquí en Capiatá, República del Paraguay, ciudad de mitos y leyendas del Paraguay, ¿sí? Aquí está el Museo Ramón Elías, que tiene que ver con los 7 mitos, que muy pronto Mariela en su nuevo canal, que estamos un poquito demorados porque queremos presentar un contenido fresco, original. Los que le va a presentar Mariela son rituales de magia y muchas recomendaciones para madres de familia. Como ustedes verán, somos gente medianamente rara. ¿Por qué? Porque tenemos un formato familiar tradicional de vida. Ustedes me conocen hace muchos años, han podido ver la evolución de mi trabajo y de mi persona a través del tiempo. Y obviamente, digamos que esto es el Lejan Paz familiar. Es decir, nosotros somos de la idea,
digamos, de que el desarrollo del sendero izquierdo, de todas las cosas que no sean propias de Dios y las cosas celestiales, deben desarrollarse en un contexto familiar sano dentro de las posibilidades. Es decir, esta casa no juzga a nadie, esta casa lo que hace es preservar el conocimiento y vos te podés bajar el libro tranquilamente. Y hoy vamos a trabajar con el mazo de naipes, ¿sí? Un mazo de naipes de cartas españolas que las podés comprar en Latinoamérica y en España, por supuesto, en cualquier lugar. Obviamente un saludo para la gente de Fournier, que si no me equivoco está en España, que son las cartas originales, las que digamos imprimen aquellos españoles, así como mi querido amigo de Pensamiento Alternativo de Win me mandó desde Barcelona unos regalos que son para las revisiones de libros. Yo a veces, algunos seguidores le dice, maestro, ¿quiere que le mandemos algún libro? ¿Quiere que le mande algún libro que le puedo regalar? Bueno, todos aquellos que quieran ser parte de Unboxing Amigos, o todos aquellos que quieran hacer la oración de San la Muerte con su altar de San la Muerte, le vamos a ir mostrando a la gente. Por ejemplo, hoy al final del video, en los postcréditos, van a encontrar una oración de San la Muerte realizada en Estados Unidos por uno de nuestros seguidores. Les quiero comentar también que a partir del 15 de agosto va a haber un discurso grabado. El año pasado no lo pude hacer, como que no pudimos hacerlo como queríamos, no nos dieron los tiempos porque teníamos al otro día, el 16, la data de Leguá y el 27 la data de... A eso le querías decir que a partir del 15 de agosto de este año, todos aquellos que quieran seguir la doctrina unificada van a ser reclutados para entrenamiento. Obviamente este entrenamiento está basado en este libro. Para agosto va a haber un anuncio muy especial. Quiero decirles también que empezamos a otorgarle membresías a aquellas personas que quieran, ¿sí?, tener su identificación de la doctrina unificada, es decir, ser un sanlamuertero de la doctrina unificada. ¿Para qué? Para hacer una diferenciación entre aquellos que no practican la doctrina unificada y aquellos que sí practican la doctrina unificada. Quiero aclararte de que si sos una persona que piensa que puede trabajar con el culto criollo cristiano tradicional, está completamente equivocado. Aquellos que sigan el culto criollo cristiano tradicional realmente no le va a ser de mucha utilidad trabajar en la doctrina unificada, por la sencilla razón que las fuerzas con las que nosotros operamos no son las fuerzas del Cristo de la Iglesia Católica. Más allá de que el payé jesuita ha sido central, algunas personas malinterpretaron mi mensaje del otro día diciendo que yo pensé que el payé jesuita no era tan importante, y eso es incorrecto porque es la falange regente. Eso no significa que esa falange sea de su propiedad, y eso no significa que ustedes sí sean los verdaderos cultuadores de San la Muerte y nosotros simplemente seamos alguna locura que se le ocurrió a alguien. Porque el error de ustedes, de algunos sanlamuerteros que están en contra nuestro, es pensar que nosotros queremos hacer que desaparezca el culto tradicional, y es precisamente que sobreviva, pero que lo sobreviva a ustedes. Ahí está el punto. Entonces, si vos no lográs entender esta abstracción, precisamente por esa razón, no podrías estar a favor de la doctrina unificada. Lo que voy a decir va a sonar fascista, y así es. Si no estás de acuerdo conmigo, estás en mi contra. Títulos. La primer parte de las cartas. Yo acá me imprimí las páginas por separado de San la Muerte de la Doctrina Unificada, que te lo podés bajar. A partir de la página 36, adivinación con San la Muerte. ¿Sí? Página 36 hasta la página 48 del libro que tenés en la descripción del video para descargarte. ¿Sí? Donde acá vas a poder encontrar la explicación que yo voy a dar ahora en video como una especie de introducción a lo que te quiero mostrar de esto. Es decir, no voy a repetir lo que dice el libro, sino que le voy a agregar cosas que le van a otorgar una riqueza distinta y te va a estimular a leerlo. Que esa es la idea. Porque te lo podés bajar gratis, no te estoy sacando un centavo de tu bolsillo. Entonces, cuando me critiquen, primero, fíjense cuántos libros escribieron de San la Muerte. Cuánto le enseñaron a la gente del santo. ¿Me entienden? Mándenme todas las fotos de los templos abiertos que quieran, mándenme todas las fotos de las cosas que ustedes quieran. Pero el 99% de ustedes, que la masa se acerca a San la Muerte por televisión, ustedes son mis aprendices. Pero de Pablo Barrera nunca hablemos, no sea cosa que nos cague el negocio. Porque ni siquiera los más fieles son capaces de hablar de mí. ¿Por qué? Porque les daría vergüenza. ¿Qué sentido va a tener que hablen ellos si hablo yo? Si cuando hablo yo se acaba el mundo. Eso es lo que pasa.
Ustedes le tienen miedo a mi lengua y a perder el crédito y el negocio. Entonces no hay amor, es solo egoísmo de su parte. Pero acordate que yo te salvé a tu hijo y te saqué la gangrena de la pierna. Esa es la muerte, no te olvides nunca de eso. Entonces, las cosas como son. Lo que pasa es que en realidad conviene que se siga pensando del culto hacia la muerte como un culto de mierda, de chorro, de ladrones, de drogadictos y demás cosas. Es más, el libro, hijos de puta, muchos que me dicen facho y demás cosas, tiene magia para personas LGBT. La doctrina unificada también tiene una posición en función de lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales. Que no veo a nadie arrascándose las vestiduras y echándose ceniza en la cabeza por la idea de un transhumanismo entre los hombres y la máquina. No los veo horrorizados por eso, pero sí los veo horrorizados con la idea de que los dioses vuelvan a comulgar en la intimidad con el humano para desarrollar una raza superior. Que esa era la idea del plan de los caídos. Fusionar la genética de ambas culturas para transformarla en algo más poderoso que los Anunnaki y algo más poderoso que los humanos. ¿Por qué? Porque los humanos tenían la chispa en el corazón y los Anunnaki en la mente. Imagínense, doble chispa desarrollada, mente y espíritu. El hombre nuevo. Ese es el hombre nuevo. En realidad no me molesta YouTube en lo más mínimo que flaguees todo el tiempo y laguees los datos para que yo siempre sienta que siempre hay poco y que me cueste llegar a los 2.000, 3.000 cuando tenía 14.000. Te voy a pedir, Google o YouTube, si sos tan amable de contactarte conmigo por WhatsApp, porque ya mandé más de 150 correos pidiéndote que cierres el canal que fue hackeado y no me das ni 5 de pelota. Entonces por este medio te voy a pedir que por favor, YouTube, algún community manager aquí en el Paraguay, recuerden que el canal Pablo Barrera Magia Acá original fue hijackeado, se tomó el control de mi teléfono, así que el nivel de escalamiento tenía que ser importante. Así que le pido a alguna gente de YouTube, si tiene la amabilidad, alguno de la comunidad de creadores, si se puede contactar conmigo, porque necesito resolver el tema, porque no solamente se quedaron con eso, sino con la monetización, que era poca, pero así se quedaron con la monetización. Entonces, yo tengo derecho a reclamar mi canal de vuelta, yo ese canal lo quiero recuperar, Google, ¿me entendés? Y yo necesito que vos te comuniques o alguno de los pelotudos que trabajas para vos, por favor, se comunique. Porque antes de que vos hicieras YouTube, yo ya hablaba de software libre, en los foros de Serpro, en Porto Alegre, con el proyecto Fedora y un montón de cosas. No me faltes el respeto a mi inteligencia. Un hackeo lo puede tener cualquiera, hasta el que más sabe. ¿Sí? Pero yo vengo de la comunidad informática y en la época en la que yo estaba en la comunidad del software libre, compartíamos libremente y vos eras muy amable con nosotros, con toda la comunidad del software libre, sobre todo en Brasil. ¿Que te acordás que vos auspiciabas? En la época que Fedora era Fedora Core, ¿sí? En la época que le cerramos el culo a Microsoft más de una vez, a Ariel Pacheca de Microsoft, que en su momento fue jefe de producto, no sé ahora si sigue estando, te rompí el culo más de 10 veces en charlas públicas con tus putas 65 millones de líneas de código de tu Windows XP de mierda. Entonces, por favor, Google, acordate que vos tenías un eslogan en esa época, porque yo fui de los primeros que usó Gmail. Don't be evil, no seas malo. Es el mejor sitio YouTube para publicar. La verdad que no hay otra cosa. Pero algún día puede ser que salga otra cosa igual que YouTube. Porque Twitch, por ejemplo, voy a hacer una votación en la pestaña comunidad. A ver si a ustedes, yo no puedo decir la palabra Twitch acá, no sé qué quilombo, por eso la tengo que censurar porque, viste, te hace quilombo YouTube. No puedo monetizar porque ustedes siguen con la cuenta abierta de AdSense monetizando para una persona que está evidente que robó los datos. Ustedes tienen todos los datos, muchachos, y que ustedes están apoyando a los que robaron un canal que costó 5 años juntar 14.000 suscriptores. No sean tan hijos de puta. Don't be evil, Google. No voy a dejar de usar Google por eso, ni voy a dejar de publicar, ni me voy a poner en puto, ahora no publico más, me siento, porque en la realidad no vivo de la monetización. Pero también sé que vos vivís de la monetización, entonces para que vos vivas de la monetización y yo pueda trabajar gratis para vos, para yo poder generar leads de otra manera, porque en realidad no vivo, jamás me pagaste nada, Google. No te estoy reclamando la monetización, te estoy reclamando que me ayudes a recuperar mi canal, poder integrar los canales nuevamente. Te pido que me ayudes, Google. Ayúdame, la concha de tu madre. Te lo voy a pedir una sola vez. Si no me contestás, no te doy más bola. Sigo subiendo canales y el canal seguirá hasta donde pueda, acorde a las condiciones que vos pongas. Estuve viendo muchos estados de Instagram, plataforma con la que no me puedo integrar fácilmente. Les debo decir que me cuesta un huevo comunicarme por Instagram. Quiero decirles
que se suscriban al canal de Telegram. Hay casi 300 seguidores. Tenemos que llegar por lo menos a tener 50.000 seguidores para fin de año en el canal de Telegram. Prepárense porque después de la data de la muerte yo voy a empezar a subir videos que acá no voy a subir. Prepárese la gente que me sigue en Odyssey, tienen el enlace en la cabecera del canal para ingresar. Ahí algunos videos de acá, puse 10, 11 videos más o menos lo que sucede con Odyssey, que hay que pasarlo a otro formato, a un matrioshka. Le tengo que dar una tasa de ratio específica y es un laburo adicional. Y yo no ando con el FFmpg en librería dando vuelta y quilombo, me da paja, muchachos. Sí, así que la gente de Odyssey Latinoamérica, que también me voltean el canal. Ustedes son unos hijos de puta, los de Odyssey de Latinoamérica, se hacen los pelotudos. Ustedes son más forros todavía que los de YouTube. No hay gente más sorete que la gente de Odyssey. Los detesto, hijos de puta, zurdos hijos de puta. Es una verga que Odyssey sea la única verga de código abierto que sirve que podría llegar a competir a YouTube. Por eso, yo no sé si Bitcoin o el Holochain puede llegar a ser el futuro. Por eso nunca hablo de esas cosas, ni de Bitcoin, ni de nada, hablamos de magia. Bueno, ya hinché las pelotas, ya putié, ahora vamos con la información. En el libro vos tenés explicada toda la baraja de 50 naipes españoles. Por eso digo que defiendo el idioma español, porque esta es nuestra mancia, es nuestra cultura, la cultura de España, ¿sí? Ahí tenés, ¿sí? Las cartas españolas. Estas cartas españolas son las que vamos a usar, porque nosotros acá en Latinoamérica, ¿qué idioma hablamos? El portugués y el español. Si você do Brasil o fala portugués, fala português de Europa, né? Anuncio para los brazucas. Prepárense para Sawamorte, o canal no Portunhol. Prepare-se a gente do Brasil para entender que o Sawamorte é a doutrina unificada, né? É como você ser quimbandeiro, pode cruzar seu trabalho da quimbanda de esquerda com esta doutrina unificada de Sawamorte. Você vai perguntar se Sawamorte é Exu Tatacaveira. Isso é assim. Além de que alguém sempre quer falar que não tem relação. Todo o sul, Rio Grande do Sul, todo Porto Alegre, fundadores da Cavinda, sabem que isso é certo. É certo também que trabalhar com Sawamorte é trabalhar com Egum. É por isso que esta casa ensina o asseguramento que tem que ser feito. Se você tem um buraco de Xangô Camucá e quer trabalhar com Sawamorte, que coisa tem que pedir permisso para o senhor Xangô Camucá em seu valé? Se você tem uma ruanda de Exu é uma coisa, e se você tem um frente de Exu de esquerda ou é de uma quimbanda Xambá dos Caveiras, como tem que ser para integrar com Sawamorte? E não ter problemas de radiação, né? Muitos, tá chegando, tá rolando, tá preparando. Eu acho que Bolsonaro vai ficar preocupado. Bolsonaro, se você briga com Exu, Exu vai brigar com você. Você está matando meus irmãos. Você está matando o Pai de Santo. Você está matando com sua indiferença para a diferença da pessoa. E não porque eu virei para o comunismo. Eu sou de direita como você, mas você não é boa persona com a macumba. A metade de sua nação do Brasil, um dos países mais poderosos da Terra, trabalha para Exu. E Exu é rei. E você é presidente, mas ele é presidente para sempre. Vamos a rolar con cartao, né? Vamos con las cartas españolas, volvemos a nuestro idioma natural y vamos a ver qué significan estas cartas y por qué. ¿Qué significa cada número? Lo van a encontrar acá. Acá van a encontrar en el libro San la Muerte Doctrina Unificada. Mira, te voy a mostrar para que veas. Lleva marca, lleva calidad, ya le entrego, señora. Directo del remate de aduana. San la Muerte Doctrina Unificada. Lo que usted consigue en Entre Ríos, anillado por 500 pesos, no autorizado por mí, usted hoy lo puede adquirir enchapado en papel simple, anillado universitario a la puerta de su hogar. Ya le entrego, señora, lleva marca, lleva calidad. Para que sepan que si no hiciera esto también puedo subirme a un bondi a vender y te vendo un bombero quemado, hijo de puta. Vamos con los palos de la baraja. Los palos de la baraja. En el libro se explica a qué elemento pertenece. Acá me voy a poner serio. Por eso voy a tomarme un mate y voy a continuar el video. Mientras tanto, mírate esto.
Vamos con las cartas. Las cartas españolas representan los arcanos menores. Tienen que ver con las cosas cotidianas. Ustedes me pueden preguntar por qué no expliqué para hacerlo con el tarot. Sino porque sumado al conocimiento del libro que te va a dar, un pequeño libro de 77 páginas que podés descargar gratis, una y otra vez te lo voy a decir porque parece que no hay forma de hacerles entender las cosas. La gente me pide si le puedo pasar el libro por el WhatsApp y le digo, está en la descarga, haga un esfuerzo en bajarlo, ¿sí? Soy demasiado amable con ustedes, demasiado les estoy dando. Ya me empiezo a asquear de tan maravilloso que soy con ustedes. Volviendo al punto de las cartas representan algo más que valores numéricos. Pero esto específicamente es para los argentinos. Y jugamos al truco. Trabajar con San la Muerte, mi viejo, es trabajar con el ancho de espada en la frente siempre. Y siempre flor de espadas. ¿Sí? El truco es un juego argentino que te invito a que busques en YouTube información de lo que es el truco, porque es el juego que te enseña a mentir. Así como lo escuchas. Porque vos podés tener cartas de bajo valor y podés ganar una partida igual. El truco tiene esas cosas. Recuerdo la canción de Divididos que decía: el guaguá de Troilo no quería arrancar, falta envido truco chisté nacional, estamos en vena, grita el mayoral. Entonces, a veces hay que ponerse a escuchar el rock argentino, muchachos, hay muchos mensajes, ¿sí? Como la canción que voy a poner en las escenas postcréditos, que es sin duda del Indio Solari, una oda a Lluvia Pomballira. Aquel que no lo pueda entender así, entiéndalo como quiera. Ni siquiera es para la cámpora. Esa canción, Juguetes Perdidos, es para nosotros los macumberos. Explica tal cual es la macumba. Es maravillosa. Volviendo al punto, tenemos 4 palos de baraja. Tenemos 4 elementos en la tierra y 4 puntos cardinales. A saber los siguientes: norte, oro; sur, bastos; este, espada; oeste, copas. Cada una representa un elemento. La espada representa el elemento aire. El basto representa el elemento fuego. La copa representa el elemento agua, el cáliz. Y el oro representa el elemento tierra. Quizás nunca lo pensaste, jugador de truco. Pero jugando al truco este fin de semana después de ver este video, vas a mirar las cartas de otra manera. Y te voy a hacer ganar al truco. Y vas a ganar mucha plata. Mucha plata. Está prohibido, ¿no? Jugar al truco por plata. Bueno, por porotos. Ahora, si ganás mucho poroto, no me mandé una bolsa de porotos. Si ganás con esta información que yo te voy a decir un juego de truco, mi querido compatriota argentino, me debes 1/3 de lo que ganás cada vez que usas esta técnica. Para empezar, ustedes nunca, argentinos que trabajan con San la Muerte, me van a cerrar un contrato ni van a firmar ningún papel al menos cuarto de ninguna hora, y menos de las pares. Ustedes nunca se reúnan con nadie entre y 45, o sea, 15 minutos antes de que termine una hora, en ningún momento, porque van a terminar con problemas. Sanlamuerteros que juegan a la timba, por favor, no sé si decírselos inclusive. No sé si se lo merecen porque ustedes, los ludópatas, no son personas precisamente agradecidas. Son mentirosas, miserables y rastreras, son personas adictas. ¿Sí?
¿sí? Pero en esencia, si querés ganar, siempre tenés que empezar a jugar a las cartas en cualquier parte en una hora impar a partir del minuto 12. Jueguen pica pica. En el pica pica van a aprender a trabajar con el santo. Y estas cosas que yo digo son muy argentinas. Por eso aquellos que quieran saber de lo que estoy hablando, obviamente sin jardinera, al principio. Después si querés jugar con jardinera es como jugar con el molinete del metegol, olvídate. Entonces, vamos a empezar con un elemento. Yo estoy mezclando las cartas mientras hablo con ustedes. Voy a sacar una aleatoria. Espadas, sota de espadas. Vamos al libro. ¿Qué les parece? ¿Sí? El libro explica sobre la sota de espadas. Y ya pasaría a decirlo exactamente como dice San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno número 1. Esto les va a servir a ustedes para hablar con el santo. No es que les estoy mandando a jugar al truco. Les estoy diciendo a los que juegan al truco. Porque hay muchos que van a son San la Muerte que juegan al truco. Bueno, estas cositas les sirven a ustedes para jugar al truco y ganar todas. Pero tenés que dar una devolución. Eso ya queda en tu criterio moral ser agradecido con esta casa. Y si no, morirás antes. Porque lo que vos no me des, si yo fui bueno con vos, ¿sí?, va a volver, digamos, en menos días de vida para vos porque estás siendo ingrato. Cuentas claras conservan la amistad. Sotas. Las sotas en el método de San la Muerte representan terceros, sean hombres o mujeres. O el mismo consultante, si está relacionado con preguntas de grupo. ¿Sí? Si aparece en la carta número 13, como explicaremos más adelante, ¿sí? Porque hay una tirada para tirar con San la Muerte. En el caso de las sotas de oro, persona dominante, sádica, protectora o con plata, o sea, que tiene recursos. Digamos que la sota de oro es la carta esperada por cualquier muchacho gigoló que quiere ser mantenido por alguna vieja con guita a cambio de amor, sexo, droga y descontrol. Lo que sea. La sota de oros es fundamental. Si no te sale la sota de oros no podés ser un mantenido, mi querido. Esto es un saludo para todos los gigolos que andan por ahí. Todavía queda, es una raza en extinción igual, ¿sí? A los gigolós en Estados Unidos creo que lo llaman Toy Boy, una cosa así. Bueno, las Candy Mami Candy, toda esa tribu de gente apasionada, ¿sí?, con el intercambio de fluidos sexuales. Bueno, toda esa gente... La sota de oro es su carta ganadora, así que comprate una carta española y llévate una sota de oro en la billetera con la estampa de San la Muerte rezada a la mañana por lo menos 3 veces de corrido. Prendele una vela, bebele un vaso de vodka, no seas hijo de puta, devolvele algo al santo. Pero vamos con esta, la sota de espadas. ¿Qué representa? Persona iracunda, irracional, amoral. ¿Sí? Si es un hombre que está enojado y te quiere cagar a trompadas, o te odia o te tiene envidia. Si es mujer, te hizo un zarpado trabajo de macumba. Si en las cartas del truco, hermano, te viene saliendo una sota de espadas, es porque el santo te está avisando que te están haciendo macumba. Y si te están haciendo macumba, ¿a quién tenés que llamar? A Mariela, abajo en la descripción del video, llamala ya mismo, ¿sí? Así que bueno, eso significa la sota de copas. Así con todo. Pero ahora... Como ustedes saben, la doctrina unificada lo que hace es reunir conocimientos de diferentes panteones, otorgar una práctica renovada y superior que integre el trabajo religioso con el trabajo esotérico de la magia ceremonial en un sistema cabalístico. Es decir, cada fundamento, todas las cosas, eso se aprende en el africanismo, las cosas tienen que tener un fundamento. Entonces yo ya te di el fundamento cabalístico del uso de las cartas españolas con San la Muerte en la doctrina unificada. 4 palos de la baraja, 4 elementos. Los orillaques son los telúricos, ¿no? Claro está, no los segúnes de orilla. Los orillaques son menos vará lo de, menos vará. Todo lo demás orillaques son. Trabajan con los elementos, protegen la naturaleza. El as de oro, ¿quién sería? Eshu, punto cardinal norte, elemento tierra. Puede ser Iku, puede ser Yapaná. Punto cardinal este, almas, aire, Samael. Eshu rey das almas, Omolú rey da Calunga, cementerio. Bastos. Bastos ya es más complicado. En un contexto de 21 divisiones practicando la doctrina unificada estamos hablando de los cadáver picón. ¿Se entiende? Punto cardinal sur, color verde. Los zombies, los hijos de Nzambi. Y ustedes ven películas de zombies y ni siquiera saben lo que significa la palabra. Hijos de Nzambi. Zambi es Olodumare.
Un Dios que nos creó, pero es medio indiferente a nuestra creación, así que no está muy ocupado en nuestros asuntos. Para eso tenemos a Jesús que nos rompe los huevos todos los días. Fíjate toda la información holográfica que contienen 50 cartas de naipe española que vos usás para jugar a la brisca, al truco, o cualquier otro juego que haya en otro país de Latinoamérica relacionado con cartas españolas, inclusive la adivinación. ¿Se pueden usar las cartas y trabajarlas con velas para que cumplan ciertos efectos? Sí, pero para eso tenés que consagrarlas de una manera. En ese caso nosotros tenemos disponibles mazos de naipe ya previamente consagrados. Llevan 6 meses de consagración frente al altar. Es decir, si se prendieron más o menos cada 6 meses, nosotros prendemos unas 1200, 1300, hacemos unas 3000 velas encendidas personales por año. Imagínate, si está 6 meses, más o menos va a tener 1500 radiaciones. ¿Sí? Se guardan en una caja, se compran y se guardan frente al altar para que se irradien meses y meses. Y voy a estar disponibles, es más, están cargadas dentro de la vela, tienen estiarina, tienen la cera de un velón de 7 días. Cada una de esas estampitas estuvo en un velón de 7 días y frente a 7 días, velones de 7 días permanentes por 4 años. Un precio, por supuesto, pues una cosa artesanal. ¿Sí? Aparte tiene ese olor a templo. En los próximos videos te lo voy a mostrar porque julio va a ser el mes de San la Muerte. Entonces, resumidas cuentas, ya sabes que los 4 palos de la baraja también representan elementos y puntos cardinales. Independientemente de la zona en la que te encuentres a nivel espiritual, te van a servir estas herramientas porque son dinámicas guiadoras. Obviamente un mago ceremonial bien formado en conocimientos cabalísticos, mismo mi querida comunidad de judíos que siguen fans de este canal, tenemos mucha gente israelí que nos sigue. Bien, esto ha sido la parte de las cartas para esta primer parte. Va a haber una continuación. En julio vamos a ver todo el desarrollo de esto que les estoy diciendo. Vamos a ir desglosando cada carta, qué significa, para qué se usa y cómo se le tira al santo y cómo se le pregunta al santo las cosas. Todo eso van a aprender en el mes de julio. Si querés donar para la fecha del 10 al 13, tenemos una cuenta de PayPal donde podemos recibir donaciones, que podemos también recibir por Western Union. También si estás en Buenos Aires lo podés hacer por Mercado Pago, Rappi Pago y todos los pagos que haya que estés dando vueltas. Si estás en Paraguay podés donar al Templo Votivo de San la Muerte a través de Giros Tigo, ¿sí? También por Western Union o por la tarjeta Yajá o lo que vos quieras donar, podés mandar giros y demás cosas. Así que esta es la primera parte del Sabbat número 39 y ahora vamos con un asunto que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando y sí, porque en realidad tiene que ver con el universo, pero no es un tema que tenga relación con lo que estaba hablando. Vamos a bajar, digamos, el nivel a divorciada o casada ya 30 años, sabida, cornuda, que no tiene nada que hacer en su vida y se va a hacer pilates para irse a un boliche de Palermo a levantarse a un par de pibes que les va a dar un dinero para que le hagan el amor. Este video te va a explicar muy bien y específicamente lo que va a ser el inicio de un nuevo... Es más, yo lo veo a JL hablando del secreto y yo me cago de risa. A ver, como yo siempre les digo, yo no puedo odiar a JL. Es una cosa que... porque yo lo sigo desde el principio. ¿Entendés? Entonces, como lo sigo desde el principio, no es que, a ver, no digo que, a ver, esto yo no quiero, por ejemplo, que David de DMD se me ofenda ni nada, pero no es eso. Yo sé que muchas cosas que dicen JL están arrancadas de los pelos. Por ejemplo, el otro día, estoy viendo el canal de El Nuevo Amanecer, estoy haciendo polea para cambiar de tema y que salgamos del otro tema. O sea, si tenés que ir al baño, andá, si dejaste la comida, si dejaste la pava calentando para hacerte el mate... Mientras vos haces las cosas me vas escuchando, subí el volumen o llevate el celular, el 75% lo ve desde el celular, así que subite el volumen, ponete auricular y anda a mear y seguí viendo mientras vamos entrando en la parte de la ley de la atracción. Hay cosas de explicar cómo funciona eso. Y por qué también estoy diciendo, ¿por qué sos tan agresivo para explicarlo? Si sos agresivo es porque no sos un ser evolucionado. Muchachos, yo trabajo con la psicología de la provocación. Yo necesito que vos te enojes. Porque cuando vos estás enojado no estás triste. Y lo dijo Terminator. Entonces, hay mucha gente que está obsesionada con encontrar fisuras en mi ideología. Y eso es un error, porque mi ideología es todo fisuras. Porque
que la doctrina unificada lo que hace es desfracturar lo que estaba unido con anterioridad en un solo sistema de trabajo que garantice que ustedes puedan seguir haciendo su brujería sin que los moleste nadie, porque tienen un representante del otro lado que no los quiere y que tiene una justificación para que ustedes sigan existiendo. Hay que reventar a todos. La orden es que todos ustedes sean reventados, que se cierren todos los templos de africanismo de toda América antes de que venga la invasión definitiva del americanismo en todo el continente, porque es la única que le queda a Estados Unidos para resistir el poder de China y Rusia, que lo va a lograr en el año 2025. Así nomás te lo digo. Que de todas las naciones de la Tierra, salvo que Putin salga a hablar antes de los extraterrestres como corresponde, y no con el video de Mendeyev que está adulterado, y no con eso, los yanquis tienen la carta de los extraterrestres. Así que mientras los yanquis tengan, si no la juegan, son unos boludos. Pero, a ver, lo digo en buen plan, ¿no? No se los digo peyorativamente. Quiero decir, Estados Unidos en el 2025 va a volver a tomar la posición dominante en el mundo. Prepárense porque Estados Unidos, Inglaterra va a sufrir un periodo de mierda ahora. Más allá de que yo hablo bien de Inglaterra y no quiero sonar kelp o vendepatria. A ver, las Malvinas son argentinas, chicos, nos afanaron las Malvinas, olvídate. Pues si no, pero hubo un acuerdo, sí, pero lo hiciste con unos corruptos de la época arriba. Y si no, pero eso es un convenio viejo, no, las islas son argentinas, no hay una relación tampoco continental, a ver, no son las Falklands, las Malvinas son argentinas, muchachos. No, yo digo que estoy a favor del nuevo orden mundial, lo digo de verdad. No podemos seguir así. Es un quilombo, hay mucha gente sufriendo. Tenemos que terminar con esto, ¿sí? Ahora, si vos me decís, viene lo que dice Orwell en 1984, y sí, es muy probable, pero también puede pasar lo que pasó en la película Equilibrio, ¿no? Usar la ley de la atracción es una pieza fundamental. Pero para eso tenés que leer los primeros libros, porque todos empezaron con El Secreto, obviamente con la película El Secreto, y de Rhonda Byrne, el libro, y se formó todo un movimiento nuevo de autoayuda que dio origen a todos estos gurúes reunidos en Gaia.com. A mí se me ha ofrecido en un momento eso, lo cual agradezco mucho. En realidad You Global iba a ser la propuesta como Gaia para, para el formato de nuestro conocimiento. Pero en un momento también, más allá de eso, sentí que no era el momento para hacerlo porque no quiero que esto se vea también tan así como un pack que vos te descargas y ya sos macumbero. Es como que no me da el estómago para eso, entonces por eso desistí un poco en ese aspecto. Pero You Global va a tener el año que viene, este año va a ser imposible, muchachos. Vivo trabajando gratis para ustedes, así que ustedes denme su dinero en donaciones que yo los voy a gastar mejor. Ley de la atracción. El primer libro que tenés que leer es el de Wallace Wattles, The Science of Getting Rich, que te podés descargar acá abajo. Y el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Yo hice cada cosa que dijo esos dos libros. Cuando yo vi la película de Rhonda Byrne, El Secreto, en el 2009, yo quedé fascinado. Fascinado con la información que presentó. Lo que después se presentó fue muy interesante. Enter the Rabbit Hole, que es como una suerte de continuación con algunos protagonistas del Secreto. Entonces, El Secreto tiene grandes luminarias. Hay gente fantástica. Yo pude acceder a todo el contenido de pago de ese momento. Por lo cual, uno ve la ley de la atracción en otro sentido. En esencia, el libro de Wallace Wattles y el de Napoleón Hill son las únicas dos publicaciones backbone, es decir, son la columna vertebral del libro de Rhonda Byrne. Lo que tiene el libro de Rhonda Byrne es una muy buena estructura organizacional para enseñar a usar El Secreto, que JL aprovecha bien y yo lo felicito. Pero lamento informarte, JL, a ver, no es nada personal, por favor, yo te admiro. Pero lo admiro mucho más a David de Desmintiendo Mundo Desconocido, porque él muestra cosas que vos no mostrás. Me gusta cómo hablas del secreto, está muy bien cómo lo manejás, porque sabes que hay poca gente, sobre todo en tu país, que sabe inglés. Porque a veces el español tradicional se resiste al inglés, si no ustedes no hubieran caso. Soy Luke Skywalker y vengo a salvaros. ¿Sí? Hijos de puta. 3PO, pásame esas argollas. Hijo de puta. ¿Sí? Lo digo porque yo tengo el mini D de Star Wars, en castizo. ¡Qué hijos de puta! Pásame esas argollas. ¿Te parece, Joaquín? Cógela en el kiosco. TXT, revista textual. Soy Carmen Sevilla y quiero recomendarles la revista de Castelo. TXT. Acordate. TXT. Cógela en el kiosco.
¿Te parece, Joaquín? Esta semana salimos el jueves, Casteló. Un genio que hizo esa revista en su momento, ya fallecido. Todo lo que ven tus ojos no lo puede distinguir el cerebro de un recuerdo. Es decir, el cerebro guarda la información de la misma forma, según el secreto, estoy hablando según los contenidos estos. El cerebro no puede distinguir un recuerdo de lo que ven tus ojos. O sea, usa la misma parte para guardar las mismas dos cosas. O sea, vos estás viendo y ahí también se guardan los recuerdos. Es decir, el cerebro no distingue lo que ve de lo que recuerda. ¿Por qué? Porque cuando vos recordás ves imágenes. Entonces, ¿qué es más rápido? ¿El pensamiento o los sentimientos? Entonces, no, los sentimientos. No, tiene que haber una imagen en la cabeza. Cuando la mente no está entrenada, vienen imágenes aleatorias o pensamientos que vienen de no se sabe de qué parte del inconsciente colectivo y se alojan en tu cerebro. Y empiezan a cambiar tu comportamiento. Es decir, son ideas que la forma la misma mente. Cuando hablábamos del concepto de egregores, busquen en este canal el concepto de egregores, en el ciclo de Demiúrgica. Busquen. Para los argentinos, la película de Darín, El secreto de sus ojos. Ahí habla del egregor de la pasión. Explica excelentemente que el egregor en sí es la pasión humana. Un hombre puede cambiar de patria, de mujer, de religión, de Dios, pero lo que no puede cambiar es su pasión. Y la pasión está definida por un ser artificial que crea a la gente. Las hinchadas de fútbol, todos los ismos. La doctrina unificada también es un ismo. Es decir, las ideas forman seres espirituales artificiales creados por la mente del hombre. Es decir, la mente tiene la capacidad de proyectar imágenes en la realidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, así pelotudos como somos, contenemos una chispa del absoluto en nuestro corazón. Fin. Y si no, pregúntenle a la gente de la secta Destiny, que a pesar de ser una secta, explicó muy bien cómo era el tema de la flor que unía el cuerpo construido por el demiurgo para extraer energía de la chispa. Es decir, vamos a explicar mejor de lo que se explica el tema de los arcontes. Hay arcontes que evitan eso y hay arcontes que quieren eso. Es decir, hay arcontes parasitarios y hay arcontes benefactores. Puede haber uno sin el otro porque vivimos en un universo de dualidad. O sea, no que todos los arcontes son malos. Sin arcontes no habría orden. No habría sociedad, no habría civilización. Si a esos arcontes querés llamarlos devas, querés llamarlos engungunes, querés llamarlos orishá, querés llamarlos soné, querés llamarlos loa, llamarlo como vos quieras, pero son arcontes, son gobernantes del planeta, tienen un derecho universal a gobernarnos. Entonces, esos seres y los pensamientos humanos se combinan y forman ideas. Y esas ideas producen tormentas, producen huracanes, si no las películas El efecto mariposa. Nuestros pensamientos son peligrosos, cuidado con lo que pensás, no solamente con lo que decís. Entonces, ¿pero cómo se hace entonces para vivir? Porque tengo que estar cuidándome todo el tiempo. ¿En qué pienso? ¿Dejo de pensar? No, lo que tenés que hacer es ignorar cosas. Te viene un pensamiento de mierda, ignóralo. No comentes nada. Así que si yo en el cerebro proyecto imágenes, lo que estoy viendo en mi realidad es simplemente lo que está sucediendo adentro de mi cabeza. Es decir, este universo en el que vivimos es una proyección nuestra hacia afuera, de nosotros mismos. O sea, esto existe porque nosotros nos pusimos de acuerdo a cierto nivel de que exista. ¿Y la ley de la atracción hacia qué? Hacia lo que decía tu mente. Lo que no te dice el libro de Wallace Wattles, lo que no te dice el libro de Napoleón Hill, lo que no te dice Rhonda Byrne y lo que no te dice JL es lo siguiente, y prestame muchísima atención. Lo que no te dicen es que hay una separación entre el cuerpo físico y el espíritu, entre la chispa del absoluto que contenemos adentro. Nosotros somos uno de los seres más imperfectos del universo, pero contenemos chispa. Hay espíritus y seres extraterrestres más evolucionados con nosotros con menos carga de chispa que nosotros. Este es un planeta que está lleno de chispas. Lo que no te cuentan es que tu alma, tu ego, tu identidad, en mi caso Pablo, Mariela, José, Juan, Pedro, etc., son pequeños pedacitos del demiurgo que el demiurgo envuelve a esa chispa para que pueda encarnar en una experiencia material. Los que siguen la línea de Vika lo van a interpretar rápidamente con Indra. Entonces tiene que ver con la ilusión, el maya, la ilusión del demiurgo de esta vida, el constructor de la casa del Buda, que él lo perseguía y se le hacía evasivo, el Coronson que habla Kenneth Grant, en su aspecto, digamos, anticósmico.
El secreto del vudú gnóstico tiene que ver con el demiurgo también. Es decir, el arma es la que crea la diferenciación para tener una vida material, física, tener un cuerpo físico y experimentar la vida y evolucionar a través de la limitación. Lo que tenés que hacer con la ley del secreto es proyectar tus ideas en papel. Lo que vas a hacer de ejercicio para el próximo video que hablemos de la ley de la atracción es lo siguiente. Te vas a comprar un cuaderno nuevo y una lapicera azul. Y te voy a decir por qué. Y eso no te lo dice Rhonda Byrne. ¿Por qué una lapicera azul? Si pagas los cursos, sí. La lapicera azul, esto no lo aprendí de Rhonda Byrne, esto lo aprendí de la magia afgana. Porque en Afganistán están las mayores reservas de un mineral, de una piedra semipreciosa que se llama lapislázuli, que los brujos conocemos bien, que sirven, pues si las colgás arriba de una cama te chupa todas las pesadillas o los espíritus que traen malos sueños. Pero el lapislázuli, pulverizado y puesto con aceite, se transforma en la tinta azul de la Virome, clásica, la Vic, o de cualquier otra marca, la Compactor, cualquier marca que haya de la Pelican, la Virome, la Silvapen 2 kilómetros, ¿te acordás? Bueno, que escribía 2 kilómetros tenía de tinta. O sea, si vos ponías un papel de 2 kilómetros, te duraba 2 kilómetros. Entonces, está hecho de lapislázuli. Ahora, en estos tiempos, no sé, porque ahora salieron otro tipo de tintas y demás cosas, pero la Vic azul, de color azul, el lapislázuli tiene la capacidad de transformar un pensamiento en materia, o a la inversa. Es decir, como atrapasueños, el lapislázuli lo que hace es absorber la energía de la pesadilla y la transforma en piedra, la petrifica y la absorbe. Lleva a una segunda dimensión y elimina por completo un espíritu obsesor. Obviamente con consagraciones, trabajo, no es que ponga una piedra y ya está. Si querés saber cómo se hace eso, un atrapasueño para no tener pesadillas y esa cosa, escribile a Mariela abajo que ella por un módico precio te va a explicar qué tenés que hacer. Pero volviendo al tema, la lapicera azul, esa piedra tiene la capacidad de materializar el pensamiento. ¿Y cómo lo hace, maestro? Es muy simple. En ese cuaderno y esa lapicera que te vas a comprar, te vas a armar un plan de trabajo de 18 meses. En este caso, con San la Muerte. Vamos a usar la ley de la atracción para ayudarlo al santo a que te traiga todo lo que vos necesitas antes de que vos lo pidas. ¿Por qué? Porque es una facultad humana. Es independiente de la religión. Imagínate combinarlo con el culto a San la Muerte. Vas a poder atender la parte del santo y vas a poder atender la parte que tiene que ver con la condición, la capacidad de tener chispa y poder hacer realidad tus sueños. Eso te va a dar evolución, te va a dar poder y te va a dar felicidad. Estamos programados para pensar que las cosas buenas de la vida son malas, que el dinero es malo, que tener cosas es malo, que progresar es malo y que ser pobre es bueno, y que ser rico es malo. El rico no es malo, está tan ocupado en ser rico que no tiene tiempo para hablar con nadie. Y para aprender la ley de la atracción también te voy a dar tarea para el hogar. En ese cuaderno vas a escribir 18 meses a partir de hoy, exactos 18 meses, te vas a poner un objetivo realista. Ejemplo, estás sin laburo. Estás viendo este video y no tenés una moneda. ¿Sí? Pero tenés a San la Muerte y te podés empezar a hacer estas cosas que te digo. Ármate un plan de vida 18 meses. Olvídate de las circunstancias a tu alrededor. Un mago, un brujo o alguien que quiere hacer magia en su vida simplemente para estar mejor, no para hacerse el mago con capucha como nosotros que estamos re locos, sino que quiere una vida, aprender a manejar estas cosas para vivir bien. Tener a tu santo bien. Esto es para los sanlamuerteros. La ley de la atracción para el sanlamuertero. Se las voy a explicar en el lenguaje del truco, en el lenguaje del barrio, porque les va a servir. Esto ya les va a servir. Esto ya es bueno. Ya les estoy dando más de lo que se merecen. Les estoy dando evolución. Y quiero que la tomen y la aprovechen. Y sepan devolver la gratitud a esta casa. Porque cada uno de ustedes que reciba una bendición por esta enseñanza, si no devuelve a su casa, va a perder todo lo que tiene. El 90% de las personas que hicieron todos los trabajos que yo di terminaron llamándola a Mariela para preguntarle cómo tenían que agradecer, porque no había forma de explicar lo que había sucedido. Entonces, me remito a las pruebas que no necesito demostrar a esta altura de mi vida. Entonces, esto es evolución para vos. Te vas a hacer un plan a 18 meses realista, de 0 a 100. Y para eso te voy a dar un conocimiento que me dio mi madre. Dijo que el ser humano siempre va a hacer 3 cosas.
aparearse, ir al baño y comer. Tener hijos y criarlos. Son necesidades básicas. Vos para ser un salamuertero del carajo tenés que tener resueltas tus necesidades básicas. Tenés que tener movilidad social y tenés que poder moverte independientemente de las circunstancias a favor o en contra que tengas, sin excepción. No podés depender del Estado ni de un plan. Tampoco podés depender de tu trabajo fijo. No dependés más que de tu voluntad. Haz tu voluntad que sea la única ley, dijo Crowley. Entonces, lo primero es definir un plan realista a 18 meses, no andar boludeando con si siento, creo, y si visualizo en mi interior pronto lo veré. Si veo que mi enemigo tiene un auto bueno, es una alegría de felicidad que es una imagen previa de lo que yo voy a tener. Sí, siempre y cuando tengas un plan coherente. Un plan realista. Sos bueno para, digamos, no, tu vocación es pintar. Pero sos bueno para hacer negocios, entonces hacer negocios para tener más tiempo para pintar. Si sos bueno en algo, no lo hagas gratis. Por eso, si querés aprender la ley de la atracción conmigo, yo te enseño en 3 meses con un mensaje de WhatsApp semanal de solamente 3 minutos. Porque yo te enseño la ley de la atracción haciendo cosas. Con San la Muerte y con la ley de la atracción. Así que en esencia esta es la primer parte del asunto porque obviamente no voy a dejar que JL se lleve todo el tráfico pudiendo enseñar cosas por supuesto superiores y que lamentablemente la realidad demuestra que no tiene el alcance que debería de tener todavía. Yo personalmente creo no en la cantidad de gente que nos siga. Ustedes son muy egoístas conmigo, porque todos ustedes no comparten a veces los videos porque no quieren que sepan lo que yo les doy para que no lo tenga el otro. Y eso es una estupidez, porque tarde o temprano se sabe. Ustedes tienen que entender que esto viene de otros mundos. Esta información es para ustedes, chicos, aprovechenla. La ley de la atracción necesita de una persona que tenga una meta realista a 1 año y medio. Vas a tardar 18 meses en transformar tu vida en algo increíble si me haces caso. Porque yo lo hice. Yo también me juntaba las monedas para pagar el colectivo. Yo también a veces me tenía que hacer caminando 40 cuadras para ir a reparar una PC. En otra época de mi vida era más jovencito para ganar 50 pesos. También caminé. Yo también me fui con una bolsa de celulares arriba del tren a Edo Temperley, para el lado de Temperley, hasta Don Orione a vender celulares de la vieja marca Movicom. Y nunca me pasó nada. Y el pobre siempre me respetó. Entonces esto es para el pobre más que para el rico. Estas cosas son las que los ricos practican para ser ricos, aparte de las otras cosas que hagan, por supuesto, y la educación que tengan y la formación que tengan. Lo bueno de la ley de la atracción es que no necesitas tener un título universitario para cometerla, porque es una cosa universal y no depende de tu formación. Es decir, no importa si no comiste bien de chico, no importa si sos pobre, si vivís en una villa o vivís en una mansión, te va a servir igual. Lo que hacemos en esta casa es integrarlo con el culto a la doctrina unificada para que entienda la ley de la atracción como una ley secundaria que depende de otra ley. Pero eso no te lo voy a explicar por acá. Llamanos, es accesible sobre todo para la gente de Argentina, ¿sí? A un precio muy accesible para Argentina y para Paraguay, privilegiados en cuanto a valores. El resto del mundo, ¿qué va a hacer, señores? Van a tener que pagar los precios estándares de este tipo de enseñanza diferente. Yo enseño de otra manera, yo enseño haciéndote hacer cosas que te quede en la cabeza. Esto fue el Sabbat. Ahí está, Laro ye. El Shu Emochubalu Pandé. Salve su banda. Salve Seweshu. Uy, me emocioné tanto que se me salta la cadena. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Intervenimos este canal para iniciar un ciclo de cosas que deben permanecer en el total anonimato. Las razones no son las que ustedes pueden llegar a pensar, como el deseo de proteger mi identidad. Risas en el fondo. Me pica. No te ponen la careta, te pica.
Pero vamos a hacer como que acordamos que ustedes no saben quién soy, eso es un misterio. Pero esta parte de lo que viene en Pablo Barrera Magia, acá esta suerte de hijack a mí mismo para transmitirles algunas cosas que sin careta no tendrían el mismo, vos me entendés lo que te quiero decir. Y también es para despersonalizar los mensajes, para volverlos ideas. Las máscaras sirven para, descentra al ego. Porque todos tenemos un cráneo de hueso en la cabeza. Todos los que están viendo este video tenemos esta estructura con diferencias, tamaño y color. Pero en esencia todos tenemos esqueleto. Nuestra naturaleza como humanos requiere de un esqueleto interior que representa la verdad, la muerte. El esqueleto representa la verdad absoluta de lo que es el hombre. Pero el hombre se da cuenta que es hombre cuando ya no lo es. Este es un juego muy peligroso. Este es un juego muy peligroso. Poner sobre la mesa necesidades de satisfacción y trascendencias esotéricas o místicas como un derecho humano debería ser por lo menos la única regulación que pretendo podamos hacer entre todos los que entendemos lo que representa la calavera, con más y con menos. La máscara es representada por un espíritu en la doctrina unificada y su nombre es Flexitor. Hay muchos saldamuertes que su nombre termina en OR. Lo importante es que conozcan lo más posible de la esencia de lo que es la vida y la muerte. La muerte es el común denominador, lo que nos define como seres humanos en nuestras pasiones. La muerte es la que forja la pasión antes de que acontezca. Es la más justa de las leyes porque a todo le pasa, todo aquello que vive muere. Por lo menos en esta realidad. El conocimiento que tengamos cada uno de nosotros es simplemente comunicarle a otros los atisbos que hemos tenido que probablemente sean ciertos para algunos y no para otros. Pero hagamos el intento. Hagamos el intento. Vienen tiempos oscuros para la humanidad. Y la humanidad se los ha comprado con creces. El espíritu de la muerte exalta la vida. Solo nos hace recordar lo finito que es este ego que poseemos, pero también significa que somos algo más. Si es tan grave lo que no debe saberse, entonces somos más grandes que lo que pensamos. O los que nos gobiernan se han achicado un poco. Y ese es su tiempo, nace, apogeo y muerte. Para el trabajador que ve este video y hasta para el líder de la logia más poderosa de la tierra. Para todos nos acaece la muerte. Y en esencia es justo. Rico, pobre, tarde o temprano te alcanza. ¿Cuánto tiempo podemos seguir reencarnando y cometiendo los mismos errores continuamente? Pensalo. Soy Flexitor. El espíritu de la buena muerte que te hace pensar sobre la vida y la muerte.